decíamos al inicio Electoral. del programa, exactamente, electoral. Faltan 4 semanas para las elecciones del 26 de octubre. Vamos a conversar ahora con otro de los candidatos a diputado nacional por Córdoba, Alfredo Kigan, de Acción por el Cambio. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, ¿cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. Te saludamos acá con ante Fernando todo, Agüero. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Cómo estás? Un gusto. La última vez que lo gracias vi, por el Alfredo, te espacio. vi en la peatonal de Córdoba. Yo era estudiante de universitario, creo, y vos estabas ahí haciendo campaña, creo que para intendente, ¿no? ¿Puede Sí, ser? claro. Pasaron Así unos es. años. Fue en el 2003. Fue Esa la elección, primera ¿no? fue en el 95. ¿Que te Ah, Ahí acuerdas, está, bien. en Virginia? esa fue. Era voto sábana y yo decía que era la sábana de 2 plazas porque medía 1,20 m. Qué bueno. Iba el presidente, los cargos Claro. nacionales, el gobernador, los cargos provinciales y el intendente junto con los concejales y el Tribunal de Cuentas el último. O sea Larguísimo. que, bueno, todos nos decían que estábamos locos, que la gente en Córdoba no sabía cortar, que no iba a haber corte. Y después, por suerte, la gente decidió cortar y hacer todo, armar su propio voto y no dejarse imponer por las grandes estructuras el voto que le querían imponer. Y la verdad es que ganó Menem con un porcentaje, Mestre con otro porcentaje y Martí con otro porcentaje. Exacto. Y vos fuiste Y hubo concejal. mucho corte cruzado y no alcanzamos a llegar, nos faltó muy poco, aunque había varias mesas que aparecieron con 0 votos y que cuando las abrían tenían 15, 16, ¿no? Ajá. De esas travesuras que hay en la política. Y después nos presentamos también con la tijera senador y ahí sí sacamos el 4 y pico % en la ciudad de Córdoba. Claro. Nos presentamos Claro. por la capital. Y así como decíamos de la tijera, en aquel momento, hoy hablamos de la lapicera. Ajá. Hoy tiene la oportunidad la gente de ir y expresar su voluntad política eligiendo el candidato que crea más conveniente. En este sentido, celebro que esté la BUP, la boleta única de papel, porque evita todas esas raras circunstancias que se producían Sí, claro. de que desaparecían los votos y tantas otras cosas. Después habrá que controlar los votos con los fiscales informáticos, pero ya es otra tarea. Claro. Alfredo, tu partido estuvo en coalición con el peronismo cordobés durante muchos años. ¿Por qué la decisión de presentarte esta vez usando el partido al que perteneces, obviamente? Sí, esto lo hemos hablado con mujeres y hombres del partido, donde me vinieron a buscar. Yo estoy en la actividad privada de hace aproximadamente 20 años. Si bien soy abogado, nunca ejercí, nunca me matriculé y mi actividad es la de productor de seguros. Sí, claro. Y siempre seguí militando, pero sin ningún tipo de cargo y respetando las decisiones que se tomaban. En este caso hubo gente, como te decía Virginia, mujeres y hombres del partido, no la mayoría, pero no la totalidad, digo, pero sí la mayoría, donde nos planteaban la necesidad de establecer el debate de las ideas que se diera en esta campaña. Como tal nos habían enseñado nuestro fundador y quien fuera mi padre político, el arquitecto Hugo Taboada. Él decía siempre que las elecciones son muy importantes porque se eligen las mujeres y hombres que van a ocupar los cargos públicos, pero también es muy importante el debate de las ideas porque fijan la agenda pública. Y en este sentido creemos nosotros que las ideas del desarrollo, que son las que son fundacionales a nuestro partido, hoy no las representa nadie. Entonces, en ese sentido es que estamos planteando este debate de ideas. ¿Y hacia dónde apuntamos? Nosotros creemos que Milei es el fruto de 2 pésimos gobiernos, el de Macri y el de Fernández. Y en ese sentido respetamos la decisión que toma el señor presidente, tuvo los votos legítimamente y él plantea, y lo dice públicamente, de volver a la Argentina proveedora de materias primas cuando hace la alusión a la generación del 80. Nosotros creemos que es importante la utilización de las materias primas, pero es mucho más importante también, o tan importante igual que las materias primas, es darle valor agregado a las mismas. Y no conocemos ningún país de Occidente que se haya desarrollado si no ha sido con una industrialización de esas materias primas
la exportación y a su vez un fuerte mercado interno, porque la clave acá es tener salario alto, de poder adquisitivo alto. Y eso, fíjate Virginia, que no lo está planteando el gobierno al punto tal que congela las paritarias. Y siempre las otras características que tienen los países desarrollados, que en una primera etapa son de una protección industrial para que permita a futuro una competencia en igualdad de condiciones. Estaba hablando justamente de lo contrario de lo que está haciendo el gobierno en materia de industrialización o de política industrial. Alfredo, estaba pensando mientras hablabas... Sí, perdón, te hago una acotación. Se habla del equilibrio fiscal. Bueno, uno puede llegar al equilibrio fiscal a nuestro juicio de dos maneras. Una por la vía de la recesión, que dejás la gente afuera, donde hay actividades que se caen, industrias que desaparecen, caída del empleo, como lo refleja el último informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que dice que hay 219.000 puestos de trabajo menos y registrados, y eso te da la pauta de que se busca el equilibrio fiscal a través de la recesión. Nosotros creemos que el equilibrio fiscal debe buscarse a través de la expansión de la economía, generando un círculo virtuoso. Es un camino más largo, es más engorroso, pero es con la gente adentro. Y es duradero y estable cuando uno lo llega a hacer, a esa estabilidad lograrla a través de la expansión económica. Y tiene que ser una expansión económica que esté basado en la sustitución de importaciones de manera inteligente. Y eso hoy no lo dice nadie. Es más, cuando vos planteás a cualquier otro dirigente político sobre sustitución de importaciones, te dicen que es la historia del pasado. Y yo me pregunto, ¿acaso con Vaca Muerta no hicimos una sustitución de importaciones del gas que importábamos? Y fíjate todo lo importante que es sustituir y generar trabajo. En Carlos Paz tienen un hecho viviente de lo que fue de la historia de la sustitución de importaciones, que es el dique de San Roque, que tanto problema trajo por la década del 80, 1890, por allí, donde se disputó y se llegó a evacuar la ciudad de Córdoba diciendo que el dique se caía. Y la verdad que el dique no se cayó, lo trataron de dinamitar, y cuando baje el agua en el periodo que es extraño a las lluvias, en julio, en agosto, vos vas a ver que se ve todavía el paredón viejo. Y esa fue una lucha de lo que es el símbolo del desarrollo. Hubo una sustitución de importaciones encargado por Vialé Macé, Dumesnil y Casafús, que tanto dolor de cabeza le trajo y fue preso Casafús. Y después nos enteramos que resultó ser que eran muy buenas, que había hecho un desarrollo local, había sustituido la importación que venía de Inglaterra, y el juez en el fallo decía claramente, y si así se hizo, que los edificios públicos, tanto provinciales como nacionales, se hicieran con esas cales. Y de ese resultado es el edificio del Banco de Córdoba, nuestro Teatro Libertador General San Martín y el Banco de la Nación Argentina. Sí, exactamente. Alfredo, ¿y qué te diferencia de la propuesta de Schiaretti? Porque tienen algunos puntos en común. Yo a Schiaretti no lo escucho hablar de la sustitución de importaciones. Y entonces yo le pregunto, mira, Virginia, yo peso 100 kilos. En términos de boxísticos soy pesos pesados. Siempre en mi época de años menos veíamos que el gran campeón era Mike Tyson. ¿Cuánto te crees que le puedo durar yo a Mike Tyson en una pelea? Yo calculo que 11 segundos, 1 para que me pegue y 10 para que me cuente. ¿Por qué si los dos pesamos los mismos, me gana tan ampliamente? Por una sencilla razón, él está desarrollado y yo no. Él tuvo una técnica de boxeo, fue al gimnasio, tuvo una comida especial, y yo no. Lo mismo ocurre en la economía. Este gobierno da una apertura económica a diestra y siniestra, no teniendo en cuenta las condiciones que tienen nuestras empresas para competir, y en especial a las pymes, que representan el 70% del empleo en Argentina, es casi el 50% del Producto Bruto, para ser más exacto el 48%, y tiene el 97% de nuestro empresariado. Es ahí donde tenemos que apuntar el debate para protegerlas, para disminuirle sus costos, para evitar la industria del juicio y tantos otros problemas que le están afectando. Y en este sentido proponemos
que se limite a la ley del conocimiento, ley de software 2004, después se modificó en el 2020, que es una buena ley, pero que no tiene un límite. Entonces Alfredo, resulta ser que una ¿podrías acomodar empresa... el teléfono que no te estamos viendo bien? Perfecto. Ahí está, Ahora sí. sí, ahora sí. Y volviendo al tema, te decía, hay una empresa que es muy importante, es fruto de esa ley, fueron 5 unicornios los que le salieron, entre ellos la de Galperín, Mercado Libre, que vos sabés cuánto ganó el último año de balance presentado ante la SEC en Wall Street, 1.362 millones de dólares. ¿Sabés cuánto tuvo de subsidio por parte del Estado Nacional? Sí, más de 100. Millones de, 100 millones de dólares. Y en este primer semestre lleva 51 millones de subsidio. La pregunta, digo, que yo me hago, ¿por qué le damos el subsidio a una empresa que ya dejó de ser pyme? Exactamente. Y por el otro lado no protegemos la pyme, o por el otro lado le quitamos los medicamentos a los jubilados y decimos que no hay plata. Entonces se transforma en un gobierno que es el de Hood Robin, le saca a los pobres para dárselo a los ricos. Y yo veo que esto no está en el debate, y por eso queremos lograr que estos temas se debatan para clarificar bien sobre los montos y sobre la plata que tiene el Estado. Vuelvo a decirte, Virginia, el equilibrio fiscal es algo que todos quieren, pero ese no es el problema, a nuestro juicio, de la Argentina. Eso puede ser un acelerador del problema. El problema se manifiesta en la fiebre, en la falta de dólares. Y la enfermedad se llama subdesarrollo. Está bien. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Nos estamos quedando sin tiempo. Muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio. Muy amable ambos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, ahí estaba Alfredo Keegan de Acción por el Cambio, candidato